Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar en nuestro segundo día de la capacitación Peritaje Ambiental. De inmediato le voy a dar paso a la ingeniera Michelle Mosquera para que continúe con la capacitación. Adelante, ingeniera. Buenas noches. Una muy buena noche con todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Como les indicó Rodrigo, y vamos a empezar la segunda clase de este curso. Esta clase debe estar un poco dedicada a las diferentes metodologías que tenemos para el levantamiento de información, tanto en los componentes físicos como en los componentes bióticos. Antes de iniciar la clase, no sé si de pronto alguien tiene alguna inquietud de la clase que vimos el día de ayer, si tienen alguna pregunta antes de empezar esta clase de hoy. Ok, yo les preparé como un pequeño repaso de los temas importantes que vimos ayer. Denme un momentito, ya les comparto la pantalla. Les pido que me den un par de minutitos, por favor, hasta solucionar esto. Listo, lo voy a proyectar entonces. No sé si me confirman la visualización en pantalla, por favor. Está perfecto, ingeniera. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, para este pequeño ejercicio de repaso voy a necesitar justamente su participación. Siéntanse libres de abrir el micrófono para poder participar, o si es que no tenemos participantes voluntarios, pues elegiré algún nombre al azar de las personas que estamos conectadas. Entonces, son 7 preguntas cortitas, que es, como les decía, un repaso de los temas importantes que vimos en la clase de ayer. Entonces, esta primera pregunta nos indica que cuál es el reglamento que se encuentra vigente en el sistema pericial integral, y tenemos las 4 opciones que ustedes observan en pantalla. No sé si alguien me puede ayudar diciendo la opción que consideran que sería correcta. Resolución 147/2022. Perfecto, vamos a ver. Y justamente esa es la opción correcta. Alexis, muchísimas gracias por tu participación. Tengan en cuenta, como les decía ayer, que esta resolución dejó ya fuera de vigencia a las demás resoluciones, salvo una parte específica de la resolución 040, pero es la que tenemos en el momento vigente y sobre la cual nos tenemos que basar para nuestro actuar como peritos. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice cuánto tiempo de vigencia tiene una acreditación de perito, y tenemos estas 4 opciones también. ¿Alguna otra persona, además de Alexis, que nos pueda ayudar con su respuesta, por favor? La vigencia sería de 2 años, Inge. Muy bien, muchas gracias. Alcancé a ver a Carla, no alcancé a ver quién más abrió el micrófono, pero muchas gracias igual. Sí, justamente como vimos ayer, la vigencia de la acreditación es de 2 años y tiene una vigencia y un alcance a nivel nacional, así que tengan eso siempre en cuenta. Nuestra siguiente pregunta nos dice cuáles van a ser los ámbitos en los que puede actuar un perito acreditado, y tenemos estas 4 opciones: administrativo y penal, penal y civil, civil y administrativo, o solo administrativo. ¿Alguien que me pueda ayudar con la respuesta, por favor?
Si se equivocan no hay ningún problema, todos aprendemos de esto, así que cualquier persona que pueda abrir el micrófono. Buenas noches. ¿Sería penal y civil? Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? Administrativo y penal. Ok, sí, correcto. Justamente los temas que habíamos visto ayer es en nuestra actuación tanto en la parte administrativa como en la parte penal. En la parte administrativa, como les indicaba el día de ayer, referidas a incumplimientos de normativas que hayan sido emitidas en el ámbito ambiental, y en la parte penal relacionada a los delitos ambientales determinados en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, justamente esa sería nuestra respuesta correcta. Muchas gracias a los dos compañeros que participaron. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes es una especialidad en la que un profesional se puede acreditar como perito? Tenemos como opciones ingeniería química, derecho, ciencias biológicas y medicina humana. Su participación, por favor. Ciencias biológicas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra opción? Veamos aquí en el chat. Alexandra en el chat nos dice ingeniería química. Muchas gracias. ¿Alguien más alguna otra opción? Si es que igual no pueden por alguna razón abrir los micrófonos, también pueden escribir en el chat. No hay ningún problema con eso. Medicina humana. Ya, perfecto, gracias. En realidad las 4 opciones que están ahí son susceptibles de obtener una acreditación como perito. Esta pregunta justamente les coloqué de esa forma porque si recuerdan el día de ayer que veíamos esta tablita donde están los honorarios y las acreditaciones, así como el listado de acreditaciones en la página del Consejo de la Judicatura, pueden ver que existe una rama súper amplia de profesiones, artes, oficios en los que podemos acceder a acreditaciones. Los 4 ejemplos que les he puesto, justamente como les indico, son susceptibles de que puedan obtener una acreditación, cada una con el alcance respectivo. Entonces, igualmente dentro de la página del Consejo, en cualquier momento ustedes pueden descargarse el listado de áreas en las que se pueden acreditar y ahí van a ver todo el listado de todas estas actividades, incluyendo las 4 que les he puesto en el ejemplo. Entonces, como pueden ver, justamente las 4 opciones eran correctas. Tenemos esta pregunta que dice, ¿qué entidad acredita a los peritos? Y como opciones tenemos Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Ambiente y Consejo de la Judicatura. ¿Cuál creerían que puede ser la opción correcta para esta pregunta? Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Correcto, muchísimas gracias a todas las personas que abrieron su micrófono. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura es la única entidad que tiene la competencia de otorgar acreditaciones como peritos a los profesionales en las diferentes áreas, artes u oficios en los que soliciten la acreditación. Les agradezco mucho por su respuesta, porque estuvo bastante bien. Déjenme ver, le giramos y justamente esa es nuestra opción. Y me parece que esta es la última pregunta que teníamos, que dice, ¿cuándo se solicita la renovación de la acreditación? Como opciones tenemos 30 días antes de su caducidad, 20 días antes de la caducidad, 45 días antes de la caducidad o la acreditación no caduca. ¿Cuál creerían que sería la opción correcta? 30 días antes de la 30 días caducidad. antes de su caducidad. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, 30 días antes de que tengamos ya nuestra caducidad, nosotros ya podemos solicitar al Consejo de la Judicatura la renovación con la entrega y en la carga de los documentos respectivos que se encuentran, que nos solicita la entidad para acceder a esta acreditación. Recuerden también que para peritos particulares la renovación de la acreditación tiene un costo de $30, que tienen que ser cancelados justamente como parte de su proceso de renovación. Entonces esa respuesta igual está bastante bien. Esas serían las pequeñas preguntitas que les preparé para el día de hoy. Y les agradezco a todos nuevamente por su participación. Entonces, como les indicaba, la clase de hoy vamos a ver sobre los diferentes mecanismos de caracterización y muestreo para los diferentes componentes. He dividido como que esta clase en estos 3 temas principales: abióticos, bióticos y bioacumulación. Justamente la idea de esta clase es que nosotros podamos ver los diferentes mecanismos que debemos tener en cuenta, tanto cuando nosotros tengamos que levantar información, como cuando nosotros tengamos que supervisar el proceso de levantamiento de información. ¿A qué me refiero con esto?
En la parte física relacionada a los componentes agua, suelo, aire, la realización de nuestros peritajes en muchas ocasiones va a requerir de que se levanten muestras y estas muestras necesariamente tienen que ser levantadas por parte de un laboratorio que se encuentra acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Nosotros como peritos obviamente no tenemos los equipos, ni los mecanismos, ni procesos para poder colectar este tipo de muestras. En este caso del componente abiótico, nuestro trabajo como peritos va a estar más enfocado en la supervisión del trabajo que desempeña el laboratorio y justamente en nosotros emitir los criterios que van a facilitar el proceso de toma de muestras, como por ejemplo la selección de los lugares, entre otros aspectos. En la parte biótica, en cambio, es muy común que los propios peritos que están acreditados en ciencias biológicas puedan hacer el levantamiento de esta información, porque no se requiere que los mismos sean colectados por parte de laboratorios acreditados. Vamos a ver en la presentación algunas técnicas que suelen utilizar estos profesionales para poder colectar las muestras que tienen que ser luego, posteriormente procesadas y que nos van a entregar una información útil para la elaboración de nuestro informe pericial. Y como caso adicional les he puesto este tema de bioacumulación referido a un tema específico que en ocasiones podría presentarse sobre la presencia de ciertos contaminantes que tienen esta capacidad de irse bioacumulando mientras asciende la cadena alimenticia. Y esto es importante porque existen algunas actividades en las que hay contaminantes característicos que cumplen con esta condición de bioacumulación y que pueden incidir directamente en la salud de las poblaciones que se encuentran aledañas a estas actividades. Esa va a ser la temática que vamos a tratar el día de hoy. Antes de empezar esta clase, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quiera hacer sobre la clase de hoy? Sino para dar inicio, nada más les reitero nuevamente que, como les manifesté ayer, pueden interrumpirme en cualquier momento de la presentación si tienen consultas o como les indicaba, si tienen algún problema con sus micrófonos, etcétera, pueden escribirlo en el chat también. Lo revisamos si no hay ningún problema. Gracias, Alexandra, por tu comentario justamente del chat. Entonces vamos a iniciar. Entonces, como les comentaba, dentro del componente abiótico nosotros vamos a tener estas tres características principales, lo que va a ser el recurso agua, el recurso suelo y el recurso aire. Como les mencioné hace un momento, dentro de este componente nuestro trabajo como peritos va a estar enfocado en la supervisión de los procesos que se implementen para la colección de estas muestras y para asegurar que los resultados que obtengamos a partir del análisis de estas muestras sean verídicos, sean reales a la situación que se haya visto en campo y nos puedan facilitar posteriormente elaborar nuestro informe pericial. Vamos a iniciar con lo que es el recurso agua, que está referido a la calidad del recurso hídrico principalmente. Lo que nosotros queremos saber en este componente es cómo las diferentes actividades pueden incidir en la calidad del recurso hídrico, sobre todo en aquellas que van a generar algún tipo de descarga hacia estos cuerpos hídricos que afecten sus características naturales. De manera general, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo en campo que tenga que ver con estos componentes, vamos a tener que seguir una serie de pasos que nos van a poder tener organizadamente la información que requerimos levantar o que necesitamos analizar y que justamente nos va a ayudar posteriormente a que podamos tener todos los elementos para elaborar nuestro informe. Aquí les he colocado una serie de los puntos más importantes que pueden tener dentro de este proceso. El primero de ellos siendo la elaboración de un checklist. Esa es también una recomendación que les puedo hacer de experiencia. Es importante que antes de que ustedes realicen algún tipo de labor, no necesariamente un peritaje, que es el tema de este caso, sino cualquier labor profesional que ustedes tengan que realizar, incluyendo el tema del peritaje, puedan tener elaborado una serie de pasos que tienen que cumplir con el fin de que cuando ustedes realicen el levantamiento de información o el procesamiento de la misma, siempre tengan la certeza de que cuentan con todos los elementos necesarios. ¿Por qué es importante también este checklist? Porque normalmente en la parte ambiental, nosotros, como les indicaba el día de ayer, vamos a tener una fase de campo que va a ser trasladarnos al lugar donde se haya producido las presuntas afectaciones, etcétera, para colectar información y posteriormente en oficina poder realizar lo que es el informe. En este caso, dependiendo de los lugares a los que tengamos que ir, no siempre va a haber la factibilidad de que ustedes
puedan regresar a ese lugar posteriormente en caso de que ustedes se hayan dado cuenta que les faltó levantar algo de información o que la información que levantaron no estuvo completa, no estuvo clara, etcétera. No siempre van a tener esas facilidades. Entonces es importante que a través de este checklist ustedes tengan en cuenta toda la información que requieren levantar, con qué personas nomás necesitan conversar, cuáles son los aspectos importantes que ustedes van a tener que considerar mientras están haciendo el levantamiento de información e ir poniendo justamente una marca de que todos los elementos que ustedes han marcado en su lista se han ido cumpliendo, con el fin, como les comento, de que su informe pueda ser realizado de la forma correcta. Recuerden también que al momento de realizar peritajes tenemos tiempos establecidos de entrega de la información, entonces la elaboración de estas listas también nos va a ayudar a que podamos cumplir con estos tiempos de entrega de información sin retrasos. Como segundo punto tenemos la revisión de información del área. Es también importante que previo a la realización de nuestro peritaje nosotros podamos hacer alguna revisión bibliográfica que nos permita tener en cuenta cuáles van a ser algunas condiciones generales del área, así como algunas condiciones generales de la actividad sobre la cual vamos a realizar la inspección. Por ejemplo, si yo tengo que realizar un peritaje en el que me están solicitando ver algún tipo de afectación por la industria hidrocarburífera, va a ser importante que yo revise de forma previa qué tipo de actividades se realizan en ese sector que voy a estar investigando para que justamente la información que yo genere en mi lista del punto anterior esté completa. También es importante que podamos conocer información del área, como les comento, esto en caso de que, por ejemplo, si la experticia tiene que realizarse en alguna zona que sea privada y se necesite poder conversar de forma previa para acceder a este lugar. Si, por ejemplo, tiene que realizarse esta actividad en algún área que sea protegida, que va a ser una información importante que tiene que estar reportada en su informe. Si es que el área tiene algún tipo de conflicto social en el que ustedes tengan que solicitar apoyo, como veíamos ayer, de Fuerzas Armadas para el ingreso al lugar, si es que necesitan el acompañamiento de algún otro tipo de institución, etcétera. Entonces, este segundo paso les va a permitir justamente tener toda esta información para que previamente puedan hacer las gestiones necesarias para que puedan realizar el levantamiento de la información sin problemas. Como tercer punto, tenemos la definición de los parámetros. Este es un asunto bastante importante también que tiene una importancia especial en estos componentes abióticos. Por lo general, comprendo que ustedes deben entender, y si es que no lo conocen, el Ministerio del Ambiente tiene emitido normativa en la que se encuentran los diferentes parámetros que tienen que analizarse para los diferentes recursos en función de las actividades que se realicen o en función del uso que se le dé a esos recursos. En el caso del agua, tenemos el anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097A. Esa documentación está igualmente subida en su plataforma. Y dentro de este anexo tenemos justamente los diferentes parámetros de calidad del recurso agua. Dentro de esto vamos a encontrar algunas tablas que, como les indicaba, difieren en los parámetros de análisis según el uso que se le dé al recurso. Por ejemplo, si es que el agua se usa para riego, si es que el agua se usa para consumo humano, si es que se trata de preservación de vida acuática, entre otros. Entonces, en cada una de estas tablas ustedes van a ver que los parámetros que están ahí listados van a ser diferentes porque están relacionados justamente al uso que se le da al recurso. Si yo tengo que realizar una inspección pericial, por ejemplo, por una descarga de una actividad industrial a un cuerpo hídrico, voy a revisar este primer anexo del 097A y ver cuál de las tablas es la que más se ajusta a mi actividad, y con eso voy a poder definir cuáles son los parámetros que se deberían analizar. Con esto nosotros vamos a nuestro siguiente punto, que va a ser la selección de los puntos de muestreo. Esta actividad también es muy importante porque, como ustedes deben conocer, el levantamiento de muestras tiene un costo asociado, que es el pago del laboratorio por la gestión del levantamiento de muestras, así como el pago por la realización de los análisis correspondientes que nos permitan obtener los resultados que nosotros requerimos para nuestro informe. Entonces, no necesariamente un sitio en el que yo colecte un mayor número de muestras significa que me va a dar una información más real. Es importante que nosotros podamos aprender a diferenciar cuáles van a ser los criterios que me van a permitir seleccionar los puntos de muestreo de forma correcta y que yo pueda asegurar con eso que los sitios que he escogido son representativos y me van a permitir obtener los resultados que yo necesito para mi informe.
Y finalmente con eso tenemos el último punto, que sería nuestra supervisión al proceso de toma de muestras. En este caso, los técnicos que trabajan en los diferentes laboratorios acreditados cuentan ellos personalmente con las acreditaciones sobre los protocolos que deben seguirse para la colecta de las muestras. En este caso, como les comento, nuestro trabajo va a ser que justamente estos protocolos se sigan adecuadamente para que nosotros podamos verificar que este proceso se ha llevado adecuadamente y que los resultados que nos entreguen van a ser reales. Con esto vamos a ir a nuestro segundo tema de este parámetro, que va a ser el tema del muestreo. Actualmente en la normativa que tenemos a nivel ambiental en nuestro país, para el recurso agua no tenemos establecidos características específicas de los sitios de muestreo de agua. En el recurso suelo sí tenemos establecidos estos parámetros, ya lo vamos a ver a continuación, pero para el recurso de agua se hace un poco complicado porque justamente las características de los diferentes cuerpos hídricos no permiten tener un estándar que sea aplicable a todos los casos. En este sentido, de la revisión de información que yo he podido realizar, encontré un documento que es bastante interesante, elaborado por el Ministerio de Ambiente de Perú, en el que nos dan algunas sugerencias de cómo se pueden escoger estos sitios de muestreo. Y por lo general, como les indicaba, estas formas de seleccionar los puntos de muestreo pueden estar resumidas en estos 4 puntos que ven ustedes en la presentación. Un punto aguas arriba, un punto de descarga, un punto aguas abajo y un punto testigo. La idea de al menos tener estos 4 puntos dentro de un esquema de muestreo es que podamos conocer las condiciones del cuerpo hídrico antes de la influencia de la actividad, en la influencia, luego de la influencia de la actividad y finalmente un punto que me permita comparar cómo era el cuerpo hídrico antes de que se produzca esta afectación. En muchas ocasiones el punto aguas arriba va a coincidir con el punto testigo, pero en algunas ocasiones no, esto dependiendo de qué tan fácil sea acceder a estos puntos. Entonces, por lo general se suelen colocar estas 4 características de manera general. El punto aguas arriba, como les comentaba hace un momentito, lo que me va a poder permitir conocer a mí es cómo estaban las características de ese cuerpo hídrico antes de la influencia de una determinada actividad. En este documento que les comento, no recuerdo si está cargado en la plataforma, si no lo está, yo ya se lo paso a Rodrigo para que les pueda compartir a ustedes también. Nos sugiere que cuando se trate de aguas continentales, este punto de aguas arriba se localice entre 50 y 100 metros arriba del punto en el que se encuentre la descarga. Y si es que se trata de aguas marinas, se puedan elaborar algunos transectos de entre 150 o 1000 metros arriba del punto de la descarga, como pueden observar, por ejemplo, en las fotografías que les he puesto de ejemplo. Como les digo, a nivel nacional no tenemos fijas estas distancias, sin embargo, esta puede ser una recomendación que se podría tener en consideración si es que ustedes necesitan poder justificar la toma de estos puntos. Como les indicaba también, normalmente en algunas ocasiones, dependiendo de las características, este punto les va a coincidir con el punto testigo. Entonces es importante que si es que ese es el caso, ustedes puedan verificar que en este punto no haya alguna incidencia de la actividad ni algún tipo de perturbación, como para asegurar que las características que ustedes obtengan del mismo sí les sirva para tener su punto testigo. En el segundo punto tenemos el punto de descarga. Justamente este es el sitio en el que se pone en contacto el cuerpo hídrico receptor con la descarga, como ustedes pueden observar en las 2 fotografías del lado derecho de la presentación. En el lado izquierdo tenemos justamente también un punto de descarga en el que se está realizando una colecta de la muestra justamente. La idea de este punto es que ustedes puedan conocer cuáles son las características de la descarga que podría estar afectando o alterando las características naturales del cuerpo hídrico receptor. En muchas industrias justamente no se emplean procesos de tratamiento que sean correctos y que garanticen que la descarga cumpla con las condiciones que debe tener para garantizar que su influencia en el cuerpo hídrico no va a causar alteraciones. En este caso, justamente esta muestra nos va a permitir conocer eso. Vamos también a con esta muestra saber qué parámetros están cumpliéndose o cuáles están no cumpliéndose respecto a la normativa, y con eso podremos saber si los procesos de tratamiento que se emplean en las diferentes industrias son los adecuados o si tienen que hacerse algunas modificaciones.
El punto aguas abajo, en cambio, lo que nos va a permitir conocer es la influencia de esta descarga en las características ya del cuerpo hídrico receptor. Igualmente, aquí la recomendación que nos hace esta normativa de Perú es que este punto aguas abajo en aguas continentales puede encontrarse entre 100 y 500 metros bajo del punto de descarga, mientras que en aguas marinas nos recomienda igualmente transectos de entre 100, 500 o 1000 metros. ¿Por qué estas distancias son mayores que en el punto aguas arriba? Si ustedes recuerdan, las distancias ahí eran menores. La idea aquí es que podamos tener un lugar en el que ya se haya homogenizado la descarga con el cuerpo hídrico receptor. Si nosotros colectamos el punto de aguas abajo muy cerca del punto de descarga, obviamente las concentraciones de los parámetros nos van a salir elevadas o similares al del punto de la descarga, porque el cuerpo hídrico no se ha puesto todavía en un equilibrio con esta descarga. Al asegurar nosotros estas distancias del punto aguas abajo, vamos a tener la certeza de que ya se ha homogenizado este tema, que el cuerpo hídrico ya presenta las características una vez que la descarga ya esté en un punto alejado, y con eso sí nos va a permitir saber la influencia real que tiene la misma sobre sus características. Finalmente, como les indicaba, este punto testigo, que también se llama punto blanco, punto prístino o punto de referencia, tiene como finalidad que nosotros podamos, además de comparar con la normativa, comparar con el estado del cuerpo hídrico en un punto que nosotros veamos que mantiene unas características naturales y que no se ha visto influenciado por algún tipo de actividad humana o antropológica que pueda afectar sus condiciones naturales. Justamente con este punto nosotros vamos a saber qué tanto ha ido variando la calidad del cuerpo hídrico a partir de la influencia de una determinada actividad. Y como les mencionaba hace un momento, esto puede coincidir con el punto aguas arriba. Entonces, aquí les he puesto un resumen del procedimiento que normalmente se emplea en el laboratorio para la colecta de las muestras. Este procedimiento, de forma resumida, nos indica que los muestreadores que se utilizan se tienen que ubicar, de ser posible, en el centro del cuerpo hídrico o lo más cercano a este punto. Esto también depende de las características del cuerpo hídrico, porque, por ejemplo, en el oriente tenemos cuerpos hídricos que son bastante anchos y torrentosos, y obviamente va a ser imposible que podamos llegar a ese punto, pero de ser posible lo más cercano que podamos tener hacia el centro, sin poner en riesgo obviamente la seguridad de las personas que estén realizando el muestreo. Una vez que nuestro muestreador se encuentre en el cuerpo hídrico totalmente sumergido, vamos a esperar 20 segundos para que los sólidos asienten. Esto porque obviamente cuando nosotros ingresamos al cuerpo hídrico, al momento que caminamos o removemos el lecho, vamos a generar una perturbación que va momentáneamente a alterar a las características naturales del mismo. Entonces esperamos este tiempo para asegurar que no haya esta influencia de nuestro ingreso al cuerpo hídrico y que esto no se pueda ver reflejado en los resultados como una alteración. Con esto se sumerge el recipiente en un ángulo de 20 grados, se enjuaga y se repite este procedimiento 3 veces. Esto justamente para que el recipiente colector pueda estar impregnado totalmente de las características del cuerpo hídrico y que si es que hubiera algún tipo de partícula que podría interferir en nuestros resultados, pueda ser eliminada. Como cuarto punto tenemos el llenado de los recipientes requeridos. No sé si de pronto alguno de ustedes ha participado en algún proceso de levantamiento de muestras o lo ha ejecutado, pero para el recurso agua existen diferentes tipos de recipientes que pueden ser utilizados. Esto en función de los parámetros que nosotros queramos analizar. Vamos a tener recipientes plásticos, recipientes de vidrio, tanto de color transparente como de color ámbar, para aquellos parámetros que necesiten de una interferencia, que no tengan, más bien dicho, una interferencia con los rayos UV que puedan generar reacciones indeseadas que alteren los resultados. Entonces tenemos varios tipos de recipientes. Y como último tenemos el añadir los preservantes que sean requeridos, etiquetar las muestras y conservarlas. Igualmente, dependiendo de los parámetros que nosotros queramos analizar, los laboratorios suelen emplear algunas sustancias químicas como preservantes, esto para garantizar que los diferentes parámetros que nosotros queramos colectar se mantengan en sus condiciones originales hasta que las muestras puedan llegar hacia el laboratorio donde se van a realizar los análisis. El etiquetado de las muestras es importante también, y ahí les puedo recomendar que ustedes mantengan algún tipo de sistema de código de las muestras
que les permita, por un lado, identificar fácilmente el número de muestras que ustedes colecten o el orden en el que realicen esta colecta de muestras y también los lugares donde ustedes realicen este tipo de levantamiento de información. Y también lo que tiene que ver con el tema de la conservación de las muestras. Aquí los laboratorios manejan cadenas de frío en las que justamente se asegure también que las muestras se mantengan íntegras hasta llegar al sitio donde van a ser analizadas. Una parte también importante de este proceso es la generación de las cadenas de custodia, y esta es una de las razones por las cuales nosotros justamente como peritos tampoco podemos colectar directamente estas muestras. Dentro de un proceso, ya sea administrativo o penal, la cadena de custodia va a ser uno de los elementos más indispensables de presentar y que van a asegurar que los resultados que ustedes reporten sean veraces. No sé si de pronto alguien alguna vez ha manejado alguna cadena de custodia o ha visto una cadena de custodia, pero este documento contiene alguna información importante. De forma general, la identificación de los datos de la persona, institución, empresa, etcétera, para la cual se esté realizando esta actividad, y sobre todo lo que se coloca en esta cadena es cuántas muestras se colectan de cada tipo, los códigos de estas muestras, las coordenadas de los puntos donde se hayan colectado, los parámetros que se van a analizar, si se ha colocado o no algún tipo de preservante y cuáles, y las firmas de responsabilidad, tanto del personal del laboratorio, el personal de la autoridad ambiental en caso de que esté presente, y el personal de las instituciones, empresas, etcétera, para las cuales se esté realizando este muestreo. La cadena de custodia justamente es uno de los documentos que en este tipo de peritajes tiene que ser uno de los anexos obligatorios en su informe, porque como les comento, va a garantizar que las características que ustedes hayan percibido durante la inspección sean las reales que corresponden a los análisis que posteriormente presenten. Eso con esta parte del tema de agua. Finalmente, dentro de la aplicación del recurso agua, vamos a tener como que estos tres casos más comunes. El primero, que es de hecho el más importante, va a ser el análisis físico-químico, que como les indicaba, lo que va a tener por objetivo es saber las condiciones que tiene un cuerpo hídrico luego de la influencia de una actividad, en el sentido de cuáles son los parámetros que se encuentran presentes, cuáles de estos parámetros podrían estar incumpliendo la normativa ambiental y en qué medida están incumpliendo. Obviamente, dependiendo de la naturaleza del contaminante, no va a ser lo mismo que la concentración esté similar o igual al límite máximo permisible a que lo supere en 100 veces. Entonces, este es parte del análisis que nosotros tenemos que realizar con los resultados que nos entrega el laboratorio. También dentro de este componente vamos a poder analizar lo que tiene que ver con disminución de caudales o desvío de cauces como actividades complementarias al análisis físico-químico. Estos dos aspectos normalmente se suelen observar en los temas de minería, en los que por las características de la actividad, en muchas ocasiones se observa que hay un desvío de los cauces naturales de los cuerpos hídricos con el fin de que se puedan ir extrayendo los materiales para los cuales se quiere buscar algún tipo de beneficio, ya sea de minerales metálicos como de no metálicos. Y también las disminuciones de caudales, estrechamientos o engrosamientos, igualmente por la acumulación de este material que es extraído, que ya ha sido procesado y que ya no tiene una utilidad y que se coloca en muchas ocasiones en un lugar que no va a ser el adecuado y que nos va a generar estos inconvenientes. Eso con el recurso agua. Ahora, el recurso suelo va a tener una similitud con lo que hemos visto ya en el recurso agua, porque aquí también se busca analizar la calidad de este recurso. Las generalidades van a ser las mismas que vimos en el tema de agua. Por lo general, en la mayor parte de peritajes que tienen que ver con el componente físico, se van a pedir de forma simultánea análisis de agua y de suelo. Por tanto, el proceso que vimos de elaboración del checklist, revisión de información, definición de parámetros, selección de puntos de muestreo y toma de muestras, va a ser algo que realicemos de forma general para los dos componentes o para uno de ellos en caso de que sea individual, pero es el mismo procedimiento que se realiza. En el caso del muestreo, nosotros vamos a guiarnos en los lineamientos que nos da el anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097A.
Para el caso justamente de determinar este tipo de muestreo, el anexo nos indica que debemos colectar una muestra compuesta por cada 100 hectáreas de área a inspeccionar. Y esta muestra compuesta va a estar formada, a su vez, de entre 15 y 20 submuestras. Estas submuestras van a tener un peso de entre 0,5 kilogramos y van a ser colectadas de entre 0 y 30 centímetros de profundidad. Al final, cuando tengamos estas 15 o 20 submuestras, vamos a colectar todo este material. Vamos a hacer el proceso de homogenización y cuarteo, como pueden observar en la fotografía superior derecha, y vamos a obtener finalmente una muestra que va a tener un peso de entre 0,5 y 1 kilogramo, que es lo que se va a preservar justamente y se va a poder analizar. Este procedimiento se realiza de esta manera con el fin de asegurar que podamos tener una muestra representativa de todo el área que nos dé una idea general de las condiciones justamente del área y que nos permita saber, al igual que en el recurso agua, cuáles han sido las potenciales afectaciones que se han generado como resultado de una determinada actividad. En este caso, el procedimiento que vamos a supervisar nosotros como peritos está resumido en estos 7 puntos. El primero de ellos es establecer un área de muestreo. Como vimos hace un momento, el número de muestras que se colectan dependen justamente del área que nosotros debamos inspeccionar. Entonces, es importante primero que podamos tener en cuenta cuál va a ser el área que vamos a muestrear para saber cuántas muestras se requieren. Como segundo punto, vamos a determinar los equipos que se van a utilizar. Dependiendo de las condiciones del terreno, vamos a poder utilizar, por ejemplo, palas, o vamos a tener que implementar el uso de barrenos de diferentes tipos, etcétera, para poder colectar las muestras en las condiciones que nos indica la normativa. Entonces, igualmente, si recuerdan, parte de las actividades generales que teníamos era una investigación de las características del área. Con eso nosotros vamos a poder saber o estimar más o menos el tipo de suelo que se va a tener o las condiciones del área, y con eso saber qué equipos vamos a necesitar para el levantamiento de la información. Como tercer punto tenemos el establecimiento de la profundidad del muestreo. Igualmente, como vieron hace un momento, nos indicaba que las muestras deben ser colectadas entre 0 y 30 centímetros. Entonces vamos a ver justamente estas profundidades dependiendo de las condiciones del suelo. Tenemos luego lo que es la determinación del número de muestras. Al igual que en el caso de agua, justamente vamos a establecer cuántas muestras tienen que ser colectadas por el laboratorio y vamos a tener en consideración los parámetros que tenemos señalado en la normativa, que les indicaba que es el anexo 2 del acuerdo ministerial 097A. Como quinto punto tenemos la extracción de las submuestras. Como vimos igual hace un momento, requerimos de entre 15 y 20 submuestras para formar nuestra muestra final. La homogenización justamente de estas muestras, y una vez que tengamos la muestra final, el etiquetado y preservación, que va a ser un procedimiento similar que en el caso del agua. Igualmente aquí, como les indicaba hace un momento, también se va a generar la cadena de custodia. Cuando en los peritajes nos solicitan hacer estos muestreos de agua y suelo a la vez, se genera una sola cadena de custodia en la que se encuentran contenidas todas las muestras de los diferentes tipos que se hayan colectado. Esto también va a depender del laboratorio con el que se trabaje. La mayoría de laboratorios lo realizan de esa manera, o algunos laboratorios generan como que una hojita de la cadena de custodia específica para los diferentes sustratos analizados. Cualquiera de las dos formas es válida, siempre y cuando, como les comentaba, se verifique que todos los datos sean llenados de forma correcta y se cuente con las firmas de responsabilidad de las personas que participan en esta actividad. ¿Cuál va a ser nuestra aplicación justamente? La primera, que al igual que en el caso de agua digamos, el kit importante, va a ser el análisis físico-químico del recurso. Lo que nosotros queremos ver aquí es cómo el contaminante ha influido en la calidad del recurso y si es que se han generado, como vemos en la parte inferior, plumas de contaminación. Esto también va a depender de las características del suelo, porque tenemos suelos que son bastante permeables en los que el contaminante puede migrar distancias importantes, mientras que tenemos otro tipo de suelos en los que el contaminante por lo general se va a quedar en la parte superficial del horizonte A. Entonces, este análisis previo nos va a permitir saber si nosotros tenemos que realizar un muestreo inicial o si probablemente tengamos que realizar muestreos complementarios que sean más específicos y a profundidad para poder determinar hasta dónde ha ido migrando este contaminante. Como ven en la fotografía de abajo, justamente esto es importante si en alguna ocasión se requiere saber la influencia de algún tipo de actividad en, por ejemplo, la parte freática del recurso agua.
Esto nos puede ayudar justamente a ver si es que puede haber alguna influencia en esas características. Hasta aquí, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta antes de proseguir? Acerca de las recolecciones de la muestra, también se podría guiar acerca de la normativa LINEN. Sí, como te comento, parte de los protocolos de los técnicos de los laboratorios que realizan el levantamiento de muestras justamente es guiarse en estas muestras. No sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez o conoce sobre el servicio de acreditación ecuatoriano. En caso de que no lo conozcan, este servicio justamente tiene como fin estandarizar algunos tipos de procesos y algunos tipos de entidades. Me puedo salir un momentito de la presentación justamente para indicarles la página del SAE y que puedan saber cuál es el alcance de sus servicios. Entonces, como les comento, dentro de esta institución se encuentran estandarizados estos procedimientos que deben seguirse y que tienen que cumplir una serie de condiciones para que puedan obtener justamente este certificado que entregue esta entidad. Les voy a proyectar ahorita justamente. Ya, esta es la página del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Dentro de esta página y entre las opciones que nosotros tenemos, la que nos sirve para este propósito es esta pestaña de aquí que nos dice consulta OS acreditados y designados. Entonces, en esta opción se nos abre esta pantallita de aquí que se está cargando este momento y ustedes pueden ver aquí los organismos acreditados y los organismos designados. Dentro de la parte de organismos acreditados es donde nosotros vamos a encontrar los laboratorios, por ejemplo, que cuentan con acreditación para el levantamiento de las muestras. Esto es importante porque, como les decía, en los procesos por lo general se solicita que los laboratorios que vayan a realizar el levantamiento y procesamiento de las muestras cuenten necesariamente con esta acreditación, porque eso garantiza que las técnicas tanto de levantamiento de muestras, de preservación, de transporte y los métodos analíticos que se utilicen ya en laboratorio para obtener resultados, como les digo, estén estandarizados, cumplan con estos estándares internacionales o nacionales, incluyendo las normas CINEN que nos comentaba el compañero hace un momento. Por ponerles un ejemplo, les voy a poner aquí, como ven ustedes aquí ya tenía predeterminado algunos laboratorios, entonces vamos a coger, por ejemplo, Havok, que es un laboratorio de aquí de la ciudad de Quito y que tiene algunas sucursales, me parece. Por ejemplo, nos aparece aquí como Havok Laboratorio Ecuatoriano. Ustedes en esta parte que dice alcance van a poder obtener esta pestañita en la que nos indica cuáles son los alcances de acreditación que tiene el laboratorio. Por ejemplo, aquí vemos que está acreditado para realizar ensayos en las instalaciones permanentes del laboratorio, ensayos microbiológicos en agua, ensayos in situ de campo, ensayos de instalaciones permanentes físico-químicos de suelo y sedimento. Tenemos ensayos físico-químicos también en suelo y sedimento categoría 1, etcétera. Entonces, si alguna vez ustedes van a trabajar con un laboratorio y no tienen la certeza de si es que este está o no acreditado, ingresan aquí en la página que les indiqué, colocan el nombre del laboratorio y buscan justamente quién alcance las diferentes acreditaciones. Ustedes observan aquí que la condición del alcance se encuentra activo, es decir, que tienen acreditación vigente y aquí la pueden descargar en caso de que la necesitaran. Entonces, sí, justamente dentro, para contestar tu pregunta, entre los estándares que se utilizan normalmente sí se consideran los que están planteados en las normas CINEN para este levantamiento de información. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nancy nos indica si para determinar el desvío del cauce, ¿cómo sería el procedimiento de peritaje, es decir, la metodología? Ya, ahí tenemos igual algunas cosas que podemos hacer, pero necesitamos ahí realizar un trabajo complementario con otros profesionales acreditados. Normalmente, por mi experiencia en el ministerio, nosotros nos apoyamos de compañeros que estén acreditados en la parte de impacto ambiental, un poco relacionado hacia la parte cartográfica. ¿En qué sentido? En que este análisis lo realizamos a través de un análisis multitemporal, así se conoce este tipo de intervención. ¿Cuál es la idea de un alcance de un análisis multitemporal?
es que ustedes puedan hacer una comparación visual de un determinado sitio en diferentes periodos de tiempo. Para ello, como les comento los compañeros geógrafos, lo que nos ayudan es buscando imágenes satelitales de esa zona en diferentes años. Y con esto nosotros podemos saber si es que a lo largo del tiempo las condiciones, en este caso del cuerpo hídrico, se han mantenido o han cambiado. Ahora, ¿cuál es un poco la complicación que se puede tener en eso? Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google Earth, pueden acceder a bastantes imágenes satelitales en diferentes periodos de tiempo que les puede ayudar para el análisis, pero no en todos los casos vamos a encontrar esta información de forma gratuita. En algunas ocasiones la información es pagada y ahí tenemos algunos gastos adicionales que se tendrían que hacer, pero en la medida de lo posible se puede utilizar información que es de acceso gratuito. Ahí tienen cargadas diferentes capas, por ejemplo, en el Google Earth, como les comento, en las que pueden acceder a esta información para diferentes años. Y ahí ustedes pueden ir viendo si es que, por ejemplo, digamos que tenemos imágenes desde el año 1990 hasta ahora, y la actividad se ha instalado en el año 2000. Entonces, yo puedo ver cómo estaba el cuerpo hídrico en 1990, cómo está, por ejemplo, en el año 2000 que se instaló la actividad y cómo estaría ahora. Y ahí puedo ver si es que efectivamente la actividad o no ha tenido algún tipo de influencia. Entonces, ese sería el mecanismo más óptimo que se puede hacer, Nancy, para poder hacer ese tipo de análisis a través de este análisis multitemporal, como les comento. Gracias. Y algo último, perdón. Sí, claro. Entonces, el perito ambiental que está calificado puede pedir el apoyo a alguien que, bueno, pueda hacer este análisis multitemporal. Por su cuenta, justificar. no necesariamente. Aquí también juega un papel importante y eso es, de hecho, tu aclaración es muy buena. Normalmente cuando ustedes les solicitan realizar un peritaje, si recuerdan la clase de ayer yo les indicaba que es súper importante que nosotros podamos ver cuál es el alcance de actividades que tenemos que realizar. Si dentro de este alcance, por ejemplo, tenemos un procedimiento como el que les indico y ustedes no cuentan con las herramientas para hacerlo, su deber debería ser informar de esto a la persona que les está solicitando el peritaje para que o designe a otra persona completamente para hacer el peritaje o que pueda solicitar que otra persona pueda añadirse como al trabajo que están haciendo ustedes dentro del ámbito que le corresponde. En el ministerio funcionamos normalmente de esa forma. Como tenemos profesionales acreditados en algunos aspectos, cuando tenemos este tipo de peritajes, nosotros informamos que por las características que nos solicitan, se requiere de este profesional y este profesional, y con eso en Fiscalía, que es con quien trabajamos nosotros directamente, solicita dentro de la designación a las personas que vayan a realizar las diferentes actividades específicas. Entonces, en el caso que me preguntas, Nancy, si por ejemplo tú dentro de tu acreditación, en el alcance de tu acreditación puedes realizar esa actividad por ti misma y en el alcance te solicitan, pues lo haces tú mismo. Si no, tu deber sería reportar al juzgador que necesitas de un profesional acreditado adicional que pueda complementar el trabajo que tú estás realizando. Eso, no sé si con eso te queda clara tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta que tenía con respecto a los laboratorios. Bueno, sé que muchos laboratorios dicen están acreditados, pero muchas de las veces todos los parámetros que uno quiere muestrear no están acreditados. La pregunta es si uno como perito, digamos, no necesitara por las características del lugar, no necesitara hacer el muestreo de un parámetro, ¿es posible o tiene que hacer solo toda la tabla? Ya, eso depende también de las características de lo que se deba realizar. Por lo general, como les indicaba ayer, en la mayoría de ocasiones los operadores de justicia no es que tengan un conocimiento probo en el tema ambiental. Entonces, obviamente, para ellos lo más sencillo va a ser que se corra toda la tabla. Ahora, ¿cuál puede ser nuestra función como peritos? Podríamos llegar al punto de decir, por las características de esta actividad, necesitaría que el muestreo se centre específicamente en estos parámetros, pero que nosotros podamos justificar técnicamente por qué hemos realizado este proceso. Por ejemplo, digamos que tengo que hacer algún peritaje en la parte minera, que es el ejemplo que me dabas tú hace un momento. Probablemente parámetros como pH, los metales pesados, el tema de sulfuros, etcétera, van a ser parámetros que a mí me van a interesar muchísimo analizar porque están directamente relacionados con esa actividad.
pero no sé, me invento aceites y grasas, va a ser un proceso, un parámetro más bien dicho, que probablemente no me va a dar una información relevante para el tipo de actividad. Como te comento, ahí sí ya depende de la justificación técnica que tú puedas dar para esa selección de parámetros y también de las consideraciones que Fiscalía o Consejo de la Judicatura o la persona que te contrate esté solicitando para ese peritaje. Entonces, ahí ya depende un poco de la naturaleza de eso y del alcance de lo que te estén solicitando. Eso, Nancy, no sé si tienes alguna duda adicional. Gracias, está claro lo que me explica. Muy, con gusto. A ver, tenemos una pregunta en el chat también de Leonardo que nos indica si el perito es el encargado de designar el laboratorio que se encarga de analizar las muestras. No, parte de justamente de nosotros actuar con imparcialidad es que no podemos tomar ese tipo de decisiones porque hacia ojos de la contraparte podría darse a entender como que nosotros tenemos algún tipo de convenio, interés, etcétera, en que ese laboratorio realice el proceso de muestreo. Por lo general lo que se hace ahí es, he visto que Fiscalía cuando tiene estos casos solicita a algunos laboratorios cotizaciones y que les remitan la información de que justamente están acreditados. En ese caso, ya Fiscalía o la persona que vaya a contratar el laboratorio es quien va a decidir con el laboratorio con el que se trabaje. Como les comento, su verificación sería ya para fines de su informe ver que justamente ese laboratorio sí cuente con la acreditación. Nada más, pero la selección va a ser la persona que requiera del peritaje porque obviamente esa persona es la que va a hacerse cargo de eso. Y creo que con eso también se complementa la pregunta que veo de Kevin que dice el costo de los monitoreos corre por cuenta del perito. No, si ustedes recuerdan ayer en lo que veíamos de la resolución 147, déjenme, les voy a buscar el artículo específico para poder leerles, pero parte de los gastos que están establecidos están justamente relacionados con estos aspectos de los gastos extras que se puedan tener fuera de los honorarios. Les voy a proyectar ahorita esta partecita para que la puedan ver. Ya, esto se encuentra establecido en el artículo 39 y nos indica que salvo norma legal en contrario, los gastos como movilización, utilización de insumos o equipos, logística o los relacionados directamente con la resolución de la pericia en que incurrieren los peritos calificados para la realización del informe y el cumplimiento de sus obligaciones deberán ser reconocidos por los obligados al pago de los honorarios. ¿Cuál es una complicación muy común que se presenta? Lo que les indicaba hace un momento, los laboratorios son costosos y en muchas ocasiones las partes no van a contar con los recursos como para poder costear estos laboratorios. En la parte pública nos pasa exactamente lo mismo. En muchas ocasiones Fiscalía requiere de estos peritajes, pero las partes que han realizado la denuncia o la parte que está siendo demandada no cuenta con los recursos y los procesos se estancan por estas razones. Entonces, es una complicación que lamentablemente hasta ahora no se ha podido resolver del todo. Para comentarles en algún punto, el Ministerio del Ambiente pudo acceder a unos recursos para poder contratar directamente los laboratorios como ministerio, un poco para facilitar la resolución de los procesos, pero la complicación con esto es que justamente el ministerio en muchas de las ocasiones no es una parte procesal. Eso también es importante que ustedes lo conozcan. Nuestra labor como peritos somos auxiliares de un proceso, pero no somos parte procesal porque no somos ni los demandados ni los demandantes. Entonces, en ese caso, nuestra labor como auxiliares sale de estos gastos que tienen que incurrir en las partes, porque son ellas quienes serían los encargados de gestionar este tema de los costos. Entonces, si en algún momento les solicitaron un peritaje que tiene que ver con esta toma de muestras, justamente ustedes tienen que verificar que previo a la realización de su peritaje se hayan gestionado o se hayan realizado las gestiones pertinentes para contar con el servicio del laboratorio antes de que ustedes realicen su experticia. Si no, netamente lo que van a poder reportar es algo visual que no les va a permitir entregar un informe que sea útil porque visualmente no podemos saber qué tan contaminado puede encontrarse un sitio o si efectivamente se encuentra contaminado. Eso, entonces, Leonardo y Kevin, que me hacían las dos preguntas que estuvieron bastante relacionadas, no sé si con eso les queda claro o si alguna otra de las personas tiene alguna pregunta, pues también la pueden hacer sin problema. Ya, gracias, Leonardo, por la respuesta. Disculpe, Sí. otra pregunta. Claro, Nancy. Los peritos ambientales de la policía cumplen una función similar a los peritos del Ministerio del Ambiente.
¿O es No, diferente? no. Dentro de la Policía de Medio Ambiente, que es justamente la rama que está relacionada con esto, el trabajo de estos peritos está más relacionado hacia lo que son inspecciones oculares. Ellos lo que reportan es básicamente cuáles son las condiciones que han encontrado en el sitio y si es que se ha encontrado algún tipo de evidencia. Por ejemplo, en algunos operativos de minería en los que he participado, lo que hacen estos funcionarios es, por ejemplo, ver si es que podría haber algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización, si es que hay alguna sustancia que podría estar prohibida de uso en el país que esté utilizándose en la actividad, los equipos que se estén empleando, dónde están localizados esos equipos, si es que hay materiales, si es que hay algún otro tipo de insumos de esa actividad, etcétera. Entonces es una inspección ocular la que ellos relacionan. Pero ya la parte netamente ambiental se realiza desde el ministerio. Esas son las competencias que tienen estos profesionales. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Ya, ok. Entonces, si no tenemos más inquietudes, les voy a volver a colocar la presentación. Ya, entonces, para concluir la parte de física, tenemos lo que es el recurso aire, que al igual que en los dos casos anteriores, está relacionado a la calidad del recurso con las emisiones que se puedan generar hacia la atmósfera. Como parte de las generalidades de este recurso, vamos a tener las mismas que para los otros dos componentes, porque al formar parte del mismo componente físico, el proceso va a ser obviamente similar, entonces no voy a profundizar en eso porque ya lo vimos. Ahora, para el muestreo de calidad, vamos a tener estas tres consideraciones principales. Lo que es la selección de los equipos de medición, la selección y ubicación de los sitios donde vamos a realizar las mediciones y la instalación de los equipos para la toma de las mediciones. Como ejemplo, les he puesto estos dos casos. El primero, que es un muestreo de polvos sedimentables, y el segundo, que es una evaluación de contaminantes orgánicos. ¿Cuál es la idea de la instalación de estos diferentes tipos de muestreadores? Es que podamos conocer la influencia de una emisión de una determinada actividad en las condiciones del recurso aire. Esto sobre todo relacionado hacia posibles afectaciones que se puedan tener hacia la salud de las personas. En el caso primero del muestreo de polvos sedimentables, esto en el ministerio, les puse justamente una foto del ministerio, esto no se ha realizado dentro de un tema pericial, sino dentro de un tema más investigativo. Y lo que se trató de ver, por ejemplo, es la influencia de las canteras que se encuentran en el sector de San Antonio de Pichincha. No sé si todos son de aquí de la ciudad de Quito, pero en ese sector tenemos una presencia importante de canteras y obviamente tiene una emisión de polvo bastante significativa. Entonces, la idea de colocar estos muestreadores pasivos, que es como se los conoce, es poder saber qué tanto polvo se puede generar en estas zonas como resultado de estas actividades y si este polvo que se genera podría traer complicaciones en la salud de los pobladores que se encuentran residiendo cerca de las mismas. En este caso, por ejemplo, los muestreadores se colocaron en sitios cercanos a escuelas, a centros poblados, principalmente, y ahí se hacían las mediciones para saber qué cantidad de polvo se acumulaba. El equipo que ustedes ven ahí, justamente como les indico, se llama un muestreador pasivo. Dentro del mismo se coloca unos frasquitos de plástico que tienen unas medidas estandarizadas. Y los medidores son colocados por un periodo de tiempo mínimo de un mes. Al finalizar cada mes se hace una recolección de estos frascos, se colocan nuevos frascos y los frascos son llevados al laboratorio para que ahí se analice la cantidad de polvo generado y se compara con normativa justamente. Entonces, esta es la idea de este tipo de análisis. Ahora, ¿cuál es la complicación que tiene el recurso aire? Es que, por un lado, tenemos un recurso que es tiene una movilidad bastante alta. Entonces, obviamente, si en este momento genera algún tipo de descarga, se va a dispersar en el ambiente de manera casi inmediata y esto me va a complicar un poco las mediciones, sobre todo cuando no tengo actividades instaladas que me están generando estas emisiones de forma continua, sino se trataría, por ejemplo, de una actividad que se genere puntualmente en un momento. Alguna vez tuvimos una solicitud de un peritaje en el que la denuncia venía de unos pobladores que mencionaban que había un sector en el que algunas personas de vez en cuando llevaban unas llantas y las quemaban para poder sacar los alambres de las llantas.
¿Cuál es la complicación del peritaje en ese sentido? Que al no ser una actividad continua, se requería de que básicamente se pueda tener flagrancia de esto y tener un laboratorio a la mano en este momento para que al rato de la quema de la llanta se pueda hacer las mediciones y saber exactamente qué contaminantes están generando. Pero esta actividad normalmente se hacía en la madrugada y como les comento, no era una actividad periódica, sino puntual y no se realizaba siempre en el mismo lugar. Entonces ahí tenemos algunas complicaciones para poder realizar estas inspecciones, como les digo, cuando no tenemos un lugar fijo, como por ejemplo una empresa en la que sabemos que tiene sus instalaciones ya puestas por un tiempo indefinido y que las descargas, emisiones más bien dicho, que se generan de forma continua, porque obviamente la empresa funciona todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la otra complicación? Y es una de las que más influyen en la dificultad de mediciones del recurso aire, es que justamente vamos a tener contaminación difusa, que es muy común para este recurso. ¿A qué nos referimos con contaminación difusa? Cuando no podemos determinar exactamente el porcentaje de influencia que va a tener una descarga, una emisión, perdón, en un sitio en el que voy a tener varias actividades y varios tipos de emisiones. Cuando vemos esto súper común, en cualquier ciudad, en horas pico, el tema del smog. Nosotros podemos hacer mediciones de calidad de aire en la que justamente nos va a decir que en cierto sector existe una presencia de smog importante y los contaminantes derivados de este smog. Sin embargo, si quisiéramos atribuir responsabilidades, no vamos a poder hacer esto, porque primero no tenemos una circulación vehicular que sea igual todos los días del año, en todos los horarios que sea la misma carga. Algunos días va a haber más tráfico, otros hay menos tráfico, y tampoco tenemos una forma de atribuir cuál es el aporte específico de cada vehículo que circula por ese sector. Entonces, en estos temas del recurso aire tenemos estas dos complicaciones que lo hacen un recurso bastante difícil de ser monitoreado, sobre todo en estas dos consideraciones que les comento. Para los temas de industria, en cambio, sí se hace un poco más sencillo el tema de los muestreos. También como parte del recurso aire tenemos lo que es el monitoreo de ruido. Dentro de esto lo que se utilizan son equipos como dosímetros y sonómetros que nos van a permitir determinar justamente el nivel de ruido que se está generando de una determinada actividad y compararlo con los límites que nos establece la normativa. Dentro de normativa igualmente vamos a tener límites de ruido en función de dos aspectos. Primero, en función del tipo de área en el que se esté generando, si es que es un área comercial, un área industrial, un área residencial, y también el horario en el que se genera ese ruido, porque tenemos niveles permitidos de ruido para horarios diurnos y para horarios nocturnos. Entonces, estas consideraciones son las que debemos tener en cuenta al momento que nosotros realicemos un muestreo de ruido. Básicamente, en este sistema lo que se hace es establecer cuál va a ser el mecanismo de monitoreo que se va a emplear, supervisar la calibración de los equipos de medición y el proceso de las mediciones de ruido, que al igual que en el recurso agua y suelo se realizan a través de laboratorios acreditados. En este caso, como temas importantes, es que se haga una socialización con el personal del sitio en el cual vamos a realizar las mediciones para que puedan seguir desarrollando sus actividades de forma regular sin que nuestra intervención pueda afectar a esta dinámica. Y también que se puede utilizar los equipos de protección personal apropiados, porque estamos hablando de ruido que justamente requiere el uso de algunos equipos en función de la cantidad de ruido que se esté generando. Eso con esta parte del recurso abiótico. Antes de empezar el recurso abiótico, ¿tenemos alguna consulta? Sí. En el caso del recurso abiótico, específicamente en el último recurso que vimos, en el del aire, tal vez ha tenido experiencia o cómo sería la metodología para el tema de olores. Ha habido, bueno, he visto casos muchas veces en plantas de tratamiento o rellenos sanitarios que muchas veces hay denuncias debido a este problema, pero ¿cómo se llegaría a determinar? Ya, es una muy buena pregunta. En realidad, como parte de mi trabajo de peritaje, nunca hemos tenido un caso del nivel de olores. No sé si a nivel de ministerio entendería que de pronto sí, pero como peritaje no. No podría darte una información así muy puntual porque como te comento no tengo experiencia en eso, pero si me permites,
el día de mañana voy a hacer algunas consultas y te podría tener una respuesta para la clase de mañana antes de empezar. No sé si te parece eso para poder solventar tu duda de forma adecuada. Claro, Inge, muchísimas gracias. Ya, lista, Alexis. Entonces ya la anoto para poder ayudarte con eso el día de mañana. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Sí, en cuanto a la calibración de los equipos para medir el ruido, ¿de pronto existe alguna norma que nos podamos guiar? Sí, en realidad la calibración no la realizan ustedes, eso lo realiza el laboratorio. Al igual que nos comentaba, no recuerdo si fue Kevin hace un momento, también se siguen algunos protocolos de calibración de los equipos que aseguren que los mismos se encuentren en condiciones óptimas para ser utilizados. Su trabajo no va a ser calibrarlos, igualmente ya te puedo consultar las normas específicas que se pueden seguir para la calibración, pero eso no forma parte de su trabajo como peritos. Su trabajo va a estar netamente enfocado en justamente ver que los laboratorios utilicen los equipos adecuados, que ustedes puedan estar participando en el tema de la selección de los puntos de muestreo y que puedan verificar justamente los resultados que se obtengan. Eso, Nancy. Entonces, de todas maneras, como me dices, voy a hacerte también la consulta de este tema. Eso, entonces, antes de empezar con el tema biótico, vamos a tomar igual que el día de ayer una pausa de unos 5 minutitos. 9:16 retomamos la clase para que puedan tomarse un pequeño descanso.
Ok, vamos a retornar con la clase. Me parece que hay unas preguntas en el chat. Alejandra nos comenta si podría repetir en resumen cuáles son las funciones de un perito ambiental. Bueno, Alejandra, eso va a depender en realidad de la especialidad de la parte ambiental en la cual te encuentres acreditada. Como les indicaba ayer, cada una de las especializaciones tiene un alcance de actuación, entonces no se puede realizar, digamos, como un resumen en general de la parte ambiental porque cada una tiene su especificidad. Si es que de pronto tienes alguna duda adicional o quisieras saber bien cuáles van a ser los alcances y las funciones que vas a poder tener, te recomiendo, como les indicaba ayer, ingresar a la página del consejo. Voy a salirme un ratito para poderte guiar con eso en caso de que no hayas podido estar en la clase de ayer o como para todos de repaso. Dame un momento, les pongo la página para poderles indicar. A ver, listo, estamos aquí. Listo, entonces recuerden que aquí en la página del Consejo de la Judicatura, en la sección izquierda, tienen esta parte que dice peritos. Y dentro de esta parte que dice peritos, hacia el final del proceso de calificación tenemos el manual de catálogo de especialidades periciales. Al momento que ustedes acceden a esta pestaña, van a tener acceso a este documento en el que se encuentra establecido cuál va a ser la profesión, especialidad y el alcance de todas las actividades que ustedes van a poder realizar como peritos dentro de esa área. Entonces, Alejandra, me parece que sí, Alejandra, que nos comentaba esto en el chat, te recomiendo que te revises este documento y ahí puedas saber exactamente cuáles son las actividades que tú vas a poder realizar. Teníamos otra pregunta también de Ian que nos indica si, dice, en el caso que yo tengo un equipo, ya sea para determinar la concentración en el agua, aire o ruido, ¿esos datos no me sirven para realizar mi respectivo informe? No, en realidad no te pueden servir. Esto por algunas razones. Primero, porque como te comento, los procesos tienen que estar estandarizados. Obviamente nosotros podemos tener algún tipo de equipo dentro de lo que nosotros realizamos en nuestra profesión, pero no tenemos algún tipo de documento que nos certifique que los equipos se encuentran calibrados, que son aptos para realizar esas mediciones en primer lugar. Segundo, tú no, ahí sí no sabría, desconozco si tú posees eso, pero por lo general no vamos a tener algún tipo de certificado en el que nos diga que nosotros hemos sido capacitados para el uso de esos equipos en el levantamiento de información. Recuerden que les indicaba que parte de la acreditación no está referido únicamente a la entidad de laboratorio como tal, sino también hacia los profesionales que realizan el mecanismo de información, que son acreditaciones individuales, y también acreditaciones hacia los métodos de levantamiento de información y hacia los procesos analíticos del procesamiento de las muestras. Como un tercer aspecto de lo que nos comentas, y uno de los más importantes que le decía, es que tú no vas a generar lo que es una cadena de custodia. Entonces, sin una cadena de custodia, las muestras que tú colectas no van a ser válidas porque no tienes ningún mecanismo a través del cual se certifique que las muestras colectadas corresponden a la realidad del sitio inspeccionado, que tengas firmas de responsabilidad y que se coloque toda la información que les indicaba que deben tener estas cadenas de custodia. Y segundo, puede que tú tengas los equipos para colectar muestras, pero probablemente no vas a tener los equipos para procesar las muestras. Entonces, no va a suceder que tú colectes las muestras por tu medio y que llegues a un laboratorio y le pidas que te analice y que el laboratorio te las analice. O te las puede analizar, pero no te va a garantizar resultados porque ellos no tienen certeza de cómo fueron colectadas estas muestras, si fueron o no preservadas, cómo fueron transportadas, etcétera. Entonces, en realidad, los equipos que podamos tener nosotros de esta manera tal vez nos sirvan como para tener una estimación de lo que podamos encontrar en la zona, pero ya como una información muy personal. Pero esos datos no van a no van a poder ser utilizados, más bien dicho, como parte del informe pericial. No sé si con eso Ian y Alejandra respondo sus preguntas. Bueno, como les comentaba, si es que tienen algún problema con el audio, lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Entonces vamos a continuar con la presentación. Ya les proyecto en pantalla. Listo. Entonces, vamos con la parte, ay, perdón, parece que tenemos otra. Ah, ya, listo.
No tienes de qué, Ian, con mucho gusto. Ya, entonces, en la parte biótica, el análisis va a estar enfocado. ¿Tenemos una pregunta? Y le está poniendo al color que no era mío. No peleen, que nada sacan peleados, Omar. Disculpa, creo que tenemos, Jan, no sé si me puedes ayudar silenciando tu micrófono, por favor. Les agradezco. Por favor, no se olviden de verificar que los micrófonos estén silenciados para no tener estas interrupciones en la clase. Ya, les comentaba entonces que dentro de la parte biótica vamos a tener todos estos componentes o recursos que tienen que ser inspeccionados. Tengan en cuenta que en un peritaje de la parte biótica no necesariamente todos los componentes que están aquí listados van a tener que ser monitoreados al mismo tiempo, sino que esto depende justamente del alcance del peritaje que nos estén solicitando. Antes de seguir, tenemos una pregunta en el chat que nos indica Nancy, si dice que para calificarse se necesita cumplir con ciertas horas de Sí, en realidad no te exigen un número específico de horas. Lo que te verifican al momento de calificarte es que justamente tú cumplas con capacitaciones, seminarios, cursos, etcétera, relacionados con la materia de acreditación que tengas. Mi recomendación es justamente, como les decía ayer, que los cursos que ustedes puedan seguir o la formación que ustedes vayan a presentar como respaldo esté relacionada a la materia de acreditación en la que ustedes quieren solicitar y justamente que sean de temas que les va a servir para los diferentes análisis que ustedes quieran realizar dentro de su alcance de acreditación, pero no tenemos un número límite o mínimo de horas que tengan que cursarse de capacitación. Eso, Nancy. Entonces, como les indicaba, no necesariamente vamos a analizar todos estos componentes, sino aquellos que se ajusten al alcance de lo que nos estén solicitando. Entonces, vamos a empezar con lo que va a ser el recurso Flora. En este caso, lo que nosotros como peritos en ciencias biológicas vamos a realizar es justamente ver si es que este recurso se ha visto afectado por una determinada actividad. ¿Cuáles van a ser los mecanismos que me van a permitir saber esto? En primer lugar, yo lo que necesito realizar para saber si es que alguna especie ha sido o no afectada es determinar cuál es la especie que estoy encontrando en el sitio. Para eso, los peritos biólogos se van a apoyar en las características primarias y secundarias de las diferentes especies, para con eso poder lograr la identificación de las mismas. Las características primarias, como las que vemos arriba, la forma de las flores, los frutos, etcétera, van a ser las características que más fácilmente le van a permitir a los peritos identificar las especies. Sin embargo, son las más difíciles de hallar, por lo que se puede recurrir también al análisis de características secundarias. Por ejemplo, la forma de los troncos, la forma de las raíces, las nervaduras que puedan presentar las hojas o su forma, etcétera. Estas características le van a permitir al perito poder contar con los elementos para identificar las especies. El proceso de identificación, al igual que en la parte de agua, va a tener una fase de campo y una fase de gabinete. En la fase de campo justamente se van a recolectar todas estas características que les indico y se van a apoyar de un registro fotográfico que sea detallado y que les permita posteriormente en gabinete ir comparando las características que ustedes hayan detectado con las características que se puedan encontrar en bibliografía. Esto tanto para la parte de flora como para los diferentes componentes de la parte de fauna. A través de estos dos pasos nosotros vamos a lograr lo que es la identificación de las especies. Ahora, ¿por qué es importante justamente identificar? Porque no todas las especies pueden tener un mismo estatus de conservación o de importancia ecológica en un determinado sistema. Obviamente las especies que tienen algún tipo de característica de riesgo o amenaza van a ser más susceptibles de verse vulneradas por las actividades o que estas afectaciones puedan incidir netamente en la permanencia de la especie, tanto de flora como de fauna. En la parte penal, por ejemplo, que les comentaba que es la que trabajamos en el ministerio, la especie lo que nos va a poder determinar es si es que la misma tiene alguna categoría de vulnerabilidad o de amenaza, porque solamente las especies que tienen estas características son susceptibles del delito contra flora y fauna. Entonces, por esto es importante que los peritos puedan hacer la colección de todas estas características que les permita llegar a este fin.
Ahora, para poder tener estas características vamos a tener una serie de mecanismos o metodologías que nosotros vamos a poder emplear. Por lo general les he colocado aquí dos de las que son más comunes, que es el establecimiento de parcelas o el establecimiento de transectos. Lo que nos va a permitir esto es estandarizar la forma de levantamiento de información. En los transectos, por ejemplo, vamos a tener medidas lineales y la información se va a ir colectando cada cierta distancia de estos tramos. Por ejemplo, voy a colectar en un tramo de 2 kilómetros cada 100 metros. Entonces, con esto voy a poder determinar cuál va a ser la riqueza y la abundancia de las especies que vaya encontrando en cada uno de estos diferentes tramos del transecto que yo trace. En las parcelas se hace un proceso parecido, pero en vez de establecer una linealidad, voy estableciendo unas áreas específicas en las que voy a ir colectando la información. Entonces, esto también depende mucho de las características del sitio donde yo tenga que levantar la información y qué tan fácil es el acceso hacia estas áreas. En la parte de fauna vamos a tener los componentes de mastozoología referida a mamíferos, tenemos la parte de aves, tenemos anfibios y reptiles, tenemos peces, insectos y macroinvertebrados, que es un componente que tiene una característica especial que se relaciona con el recurso agua de la parte biótica. En la parte de mastozoología, como les comentaba, que está relacionada a la parte de mamíferos, por lo general vamos a tener métodos directos e indirectos que nos van a permitir la colecta de la información que requerimos. Dentro de los métodos directos, el más común es la observación directa de la especie. Es decir, que yo me traslado al sitio y voy registrando a través de mi cámara fotográfica las diferentes especies que se puedan encontrar en este lugar relacionadas a los mamíferos. Dependiendo igualmente de la zona en la que yo vaya a realizar mi peritaje, este levantamiento de información va a ser más sencillo o más complicado, porque las características de movilidad de algunos de estos mamíferos hace que sean difíciles de que nosotros los podamos encontrar, sobre todo en zonas en las que se tiene algún nivel medio o elevado ya de intervención. Sin embargo, en algunos otros sitios esta colecta de información directa va a ser bastante sencilla. Sin embargo, esta información va a ser complementada a través de la implementación de métodos indirectos. Entre ellos, por ejemplo, el registro de marcas en troncos, si es que existen huellas de pisadas de estos animales, etc. Aquí también cuenta mucho la experticia que pueda tener el profesional en el levantamiento de la información. Como les comento, en este componente sí tenemos unas características especiales dependiendo del mamífero y la experticia del profesional nos va a poder ayudar a determinar los sitios más probables en los que estos animales transiten o desarrollen su vida cotidiana, como para saber cuáles son los lugares en los que yo tengo que buscar la información. Todo esto obviamente siempre teniendo en consideración que se pueda garantizar la seguridad del personal que está realizando el levantamiento de la información. A través de estos análisis complementado con la observación directa de los especímenes, el profesional va a poder contar con elementos que van a ser complementados en la fase bibliográfica para poder determinar las especies a las que pertenecen estos animales. En la parte de ornitología que está referida a las aves, igualmente vamos a tener métodos directos y métodos indirectos para el levantamiento de información. En la parte directa, al igual que en el caso de mamíferos, vamos a tener la observación directa. Aquí también cuenta mucho la experticia que pueda tener el profesional y los equipos que pueda tener a la mano para levantar la información. Por lo general, todos los componentes que están relacionados con la parte biótica van a requerir del uso de cámaras fotográficas de largo alcance que nos permitan registrar de forma clara y con un buen detalle fotográfico las diferentes especies que nosotros observemos en el lugar donde estamos realizando nuestra experticia, como las fotografías que justamente les he puesto de ejemplo. Vale recalcar que las fotografías que les he utilizado para ponerles son justamente de experticias que hemos realizado en el ministerio en diferentes actividades. Este método directo va a verse complementado con algunos métodos indirectos, como por ejemplo los registros auditivos. En este caso, lo que el profesional hace es llevar consigo, además de la cámara fotográfica de largo alcance, una grabadora o puede utilizar también su celular con el fin de ir grabando los cantos de las aves que se encuentren en el sitio. En algunas ocasiones va a ser difícil que nosotros podamos ver al ave, pero sí la vamos a poder escuchar. Entonces, lo que se hace aquí es grabar el canto del ave y luego se compara con una base de datos que tiene los cantos de las diferentes aves. Como ustedes pueden imaginarse con esto,
se requiere de muchísima experticia para que se pueda hacer la comparación de los dos cantos y con eso ayudarse a determinar la especie a la que pertenece. En este caso, en el ministerio me parece que sí tenemos alguna experiencia, no estoy tan segura si dentro de un peritaje o no, pero sí tenemos alguna experiencia en la comparación de esta base de datos con los cantos que se hayan grabado en un determinado lugar. Dentro de este componente también, se me olvidaba, se puede hacer lo que es el empleo de algunos tipos de redes para la captura de estos animales, siempre asegurándose que la captura no daña la integridad del individuo y que luego del registro del mismo pueda ser liberado sin que se generen afectaciones a su integridad. Esto también va a pasar en la parte de mamíferos voladores, como el caso de los murciélagos, por ejemplo. En el caso los del mamíferos, en los roedores también sería lo mismo, ¿verdad? Sí, podría, exactamente, Ian, podría implementarse algo parecido, como les comento, siempre teniendo en cuenta que en primer lugar se garantice la estabilidad de la fauna que se esté colectando, que justamente después del registro y las mediciones que se tengan que hacer se pueda liberar a los animales sin generar afectaciones en ellos y que los diferentes mecanismos que podamos emplear para el registro de los animales cumplan con las condiciones de la aplicación de esa metodología, en el sentido de que puedan ser colocados en los lugares que se requieren, a las distancias que se requieren, por los tiempos que la metodología tenga establecida. Eso. Herpetología, que está relacionada hacia anfibios y reptiles, tenemos una serie de mecanismos diversos para el levantamiento de la información. Por lo general, como pueden observar en estos infogramas que les puse, el perito va a poder realizar, por ejemplo, recorridos lineales, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Puede realizar también recorridos al azar en la zona, como vemos en la fotografía de la parte izquierda, o también se van a poder emplear algunos tipos de trampas, como las que vemos en la fotografía inferior de la parte derecha, para la colecta temporal de estos individuos para su registro. Esto también va a depender de la experticia del profesional, de las condiciones del área y del alcance del peritaje que nos estén solicitando. En cuanto al componente de ictiología que está referido al tema de los peces, tenemos dos tipos de mecanismos para el levantamiento de información. El primero se trata de un mecanismo de forma manual. A través de este mecanismo lo que se va a hacer es la colecta de los individuos para su posterior análisis, empleando para ello redes o anzuelos. La diferencia que se tiene con este recurso es que justamente la colecta de los animales en la mayoría de los casos va a generar que no puedan ser devueltos de forma íntegra a su ambiente, obviamente porque necesitamos extraerlos para poder realizar los análisis. En este componente, al igual en el que los demás, si necesitamos hacer un levantamiento de información, es necesario que se gestione en las diferentes direcciones zonales de ambiente a nivel del país los permisos de colecta de especímenes, que son documentos otorgados por la autoridad ambiental en los que me indica justamente que para qué quiero realizar yo esta investigación, cuál va a ser mi alcance y finalidad, cuáles van a ser los especímenes que yo voy a colectar, con el fin de que se puedan cumplir estos límites y se garantice que no hay una afectación significativa hacia el medio donde voy a colectar las muestras. ¿Qué hemos visto en algunas ocasiones que sucede? Es que algunas personas obtienen estos permisos de investigación, por ejemplo, para realizar algún tipo de tesis a nivel de tercero o cuarto nivel. Y se otorga estos permisos con las características que les comento. Sin embargo, posteriormente se ve que en muchos casos se sacan del medio muchos más de los ejemplares de los que se solicitó permiso e incluso ejemplares que ni siquiera estuvieron solicitados. Entonces, aquí sí, algo que deben tener en bastante consideración si van a realizar este tipo de experticias es que puedan dar cumplimiento a los límites que les otorguen en los permisos de investigación justamente, porque como les digo, el objetivo que tienen es garantizar que no hay una afectación al componente. En algunos peritajes, me parece que el día viernes vemos algunos ejemplos de casos de peritajes, pero ahí hemos visto que existen muchas veces estas ocasiones en que o se extraen muchos más de los individuos permitidos o que se extraen otro tipo de individuos que no estuvieron contemplados inicialmente en el permiso, y esto se ve por lo general en los casos que quieren hacer algún tipo de tráfico de especies o algunos temas investigativos adicionales que no tienen que ver necesariamente con la parte académica.
Dentro de este componente tenemos también otra forma de levantar o complementar, más bien dicho, la información que levantamos, y es a través del uso de software. Esto lo vimos, por ejemplo, en algunos peritajes realizados en el año 2015, en el que se habían determinado algunos sitios en los que se producía un almacenamiento ilegal de aletas de tiburón con fines de exportación. En este caso, en estas bodegas donde se encontraron estas aletas, ya no se encontraban los cuerpos de los tiburones completos, sino únicamente estos apéndices. ¿Cuál es la complicación que se podría tener? Es que obviamente al tener solo el apéndice, no voy a poder identificar de forma fácil o rápida la especie a la que pertenecen. Y en esto también juega un poco lo que les comentaba al inicio de que la especie es lo que nos va a poder determinar las características de vulnerabilidad o las categorías de amenaza que puedan estar. Entonces, a través de estos software, lo que vamos a poder hacer es medir, introducir las mediciones de las aletas, tanto en su largo como en su ancho y otras características de la forma de las mismas. Y el software lo que hace es con estas mediciones y estas distancias, estimar la especie a la cual podrían pertenecer. Entonces, en este caso, esta fue una herramienta súper útil para que se pueda ir viendo las especies en las que pertenecían estas aletas y con eso determinar las categorías de amenaza de estos animales. Hay que tener en cuenta también aquí que por lo general si tienen algún caso parecido a esto, es muy probable que las especies hayan sido extraídas de zonas protegidas, como el caso de Galápagos, por ejemplo, que esto va a ser un tema importante adicional que van a reportar en sus informes, porque como ustedes deben conocer, dentro de las áreas protegidas no se pueden realizar este tipo de actividades de extractivas o con fines de comercio. En el tema de los insectos, que es el componente entomológico, vamos a tener también metodologías de levantamiento de información cualitativas y metodologías cuantitativas. Dentro de los métodos cualitativos vamos a tener el método, digamos, más sencillo, que va a ser la colecta manual de los individuos, siempre teniendo en consideración que vamos a tener que utilizar los equipos de protección adecuados para garantizar nuestra seguridad. Se pueden utilizar también otros aparatos complementarios como aspiradores, redes entomológicas o redes de golpeos, como ven en la fotografía justamente que les he puesto de ejemplo, a través de las cuales se va a ir haciendo la colecta de estos individuos en los diferentes lugares donde tengamos que realizar nuestra inspección. También se van a poder hacer métodos cuantitativos como son las trampas pitfall o las trampas de luz. En este caso les he puesto un ejemplo de una trampa pitfall. Lo que consiste esto es en colocar un recipiente en el que se introduzca una especie de carnada dependiendo de la especie en la que nosotros queramos investigar. Por lo general se suele utilizar alimentos en descomposición o también se pueden utilizar heces fecales en el caso, por ejemplo, de que necesitamos colectar insectos peloteros que justamente parte de sus actividades tienen que ver con este tipo de desechos. Entonces, las características que yo vaya poniendo de los diferentes trampas que voy utilizando van a estar en función del alcance del análisis que yo quiera realizar. Normalmente en los peritajes, si es que queremos ver la influencia de una actividad en la calidad del medio biótico, vamos a tener que analizar ciertos especímenes cuya información de presencia o de ausencia me puede ayudar a estimar justamente si es que estas especies, estos sitios más bien dicho, pueden estar sujetos a vulneraciones en sus condiciones ambientales por el desarrollo de una determinada actividad. Obviamente, al igual que en los casos anteriores, el método o el mecanismo que yo implemente va a depender justamente del alcance del peritaje que yo quiera realizar. Entonces, hasta esta parte de aquí, justamente tenemos una característica especial en este recurso. Cuando tenemos que realizar los peritajes, el tiempo que tenemos para realizar el levantamiento de información en campo va a ser corto o limitado, por las condiciones que les comentaba más temprano en la presentación. Facilidades de acceso al sitio, si es que hay algún tipo de conflicto social o alguna situación que pueda poner en riesgo la seguridad o la distancia a la que se encuentren los lugares, por ejemplo. Entonces, al ser mi tiempo de levantamiento de información corto, probablemente no voy a poder gestionar estudios que sean cuantitativos, por ejemplo, en los que yo requiero que
los esfuerzos de muestreo que realice tengan unos periodos prolongados de tiempo en campo. Entonces, normalmente en estas ocasiones los peritos lo que hacen es apoyarse de los métodos cualitativos para luego complementar el proceso con la información que puedan realizar en gabinete de forma bibliográfica. Entonces, si es que tienen que realizar algún tipo de experticia de este tipo, tomen en consideración el tiempo que ustedes tienen para el desarrollo de la actividad y para la entrega de los informes, con el fin de que ustedes puedan ir seleccionando las metodologías que sean óptimas para lograr los fines que ustedes requieren. ¿Hasta este punto tenemos alguna pregunta? Sí, Inge, tengo una pregunta y bueno, no sé si la entendí. En este caso, en forma general, la determinación de las especies dentro de un área específica, bueno, primero nos serviría para determinar qué especies existen en ese momento y también serviría para realizar una comparación, digamos, de lo que existía antes. Me refiero, normalmente en un proyecto se llega a realizar un levantamiento de una línea base, ¿no? Claro. Entonces, supongamos que se está denunciando este X proyecto que ha realizado afectación al componente biótico, llegaríamos a determinar si ha existido una disminución de especies. Sería algo así. Ya, muchas gracias Alexis por tu pregunta. Justamente eso va a depender del alcance que nos solicite la entidad que nos esté requiriendo del peritaje. Si es que justamente en el alcance lo que te están permitiendo determinar es lo que tú me comentas, si es que ha habido alguna afectación en la calidad, cantidad de las especies que se encuentren a raíz del proyecto, pues justamente tú te apoyarás de estas metodologías para poder realizar estos análisis. Probablemente en esos casos sí puedas implementar, aparte de los métodos cualitativos, métodos cuantitativos que te permitan determinar, aparte de la presencia o ausencia de especie, si es que las mismas han incrementado o han disminuido a raíz del proyecto. Eso sí es que ese es el alcance que te solicita. Ahora, dentro de la parte penal, por lo general, la parte de delitos contra flora y fauna silvestre no está referida hacia la disminución de las poblaciones por una actividad, sino está más bien referida hacia las afectaciones que se puedan tener a las especies, sobre todo si es que estas tienen características de vulnerabilidad relacionadas con la extracción, el transporte, la comercialización o el uso de estas especies. Entonces, como les comento, el alcance de las acciones que ustedes implementen va a depender de lo que les estén solicitando netamente en su peritaje. Eso les va a permitir determinar qué acciones son las que tienen que implementar. En el caso primero que tú nos pones de ejemplo, efectivamente tú podrás soportar tus conclusiones a partir de los análisis de las poblaciones que estén presentes. En ese caso tú podrás concluir con el análisis si es que las mismas se han mantenido o han disminuido a consecuencia de la actividad. En el segundo caso que te pongo de ejemplo, lo que te interesa a ti más bien es determinar la especie y con eso el estado de conservación de la misma, con el fin de saber justamente si esta pertenece a una categoría de vulnerabilidad y si se ha visto afectada esta especie a raíz de la actividad que se esté realizando. Eso, no sé si ahí, Alexis, te queda clara tu pregunta o tienes alguna duda adicional. Sí, bastante claro. Muchas gracias. Y sí tengo otra duda. Claro. Como mencionó Inge, va a depender bastante del estado en que se encuentre la especie, ¿no? Supongamos, sí, correcto. Ajá, se realiza la extracción o bueno, de alguna especie de fauna que no se encuentra vulnerable. Entonces, prácticamente no habría un delito. Delito probablemente no, pero sí tal vez alguna sanción administrativa. Esa es una excelente pregunta también. A ver, no necesariamente cuando se produce una afectación en el ámbito penal significa que no hay afectaciones en la parte administrativa o viceversa. No necesariamente cuando se producen infracciones administrativas significa que no va a haber infracciones en la parte penal. En algunas ocasiones estos dos ámbitos van a cumplirse de forma simultánea y en otras probablemente se cumpla solo el uno o el otro. Para lo que nos comenta Alexis, supongamos que estamos hablando de uno de los tiburones que les mencionaba en el ejemplo de ictiofauna y que a través de nuestra experticia hayamos determinado que la especie a la que pertenece ese tiburón sí tiene justamente una categoría de amenaza. En ese caso,
si es que el peritaje o la entidad que me ha contratado está relacionada en el ámbito penal, en este caso sería fiscalía, yo voy a poder determinar lo que sería un delito contra flora y fauna silvestre. Porque justamente, como les mencionaba, una de las características es que hay algún tipo de extracción, comercialización, transporte, etcétera, de una especie que cumpla con estas características. Sin embargo, paralelamente también se puede aperturar un proceso administrativo, porque como les indico, uno de los requisitos que se tienen para poder hacer la colecta de esta especie es contar con los permisos de investigación otorgados por la autoridad ambiental. En estos casos ilícitos, normalmente no van a contar las personas con ese permiso, entonces yo podría implementar un proceso adicional porque no se han contado con estas autorizaciones justamente para la colecta de la especie. Ahora, para el caso puntual que nos dice Alexis, digamos que la especie que yo determiné, llego a identificar cuál es, pero no está dentro de una categoría de amenaza. Probablemente no podré irme por la parte del delito, pero sí por una infracción administrativa del corte que les comento de no contar con los permisos. Entonces, como les digo, puede haber ocasiones en que los dos procesos puedan llevarse de forma simultánea y ocasiones en las que solamente se lleve el proceso en uno de los ámbitos. Aquí también va a depender bastante cuál es la entidad que les está a ustedes contratando para realizar el peritaje. Nuevamente, como les comentaba, el alcance que les está solicitando en su experticia. Estos dos aspectos van a determinar cuál va a ser el alcance de su actuación. Si va a ser en la parte penal, netamente nos regimos a lo que esté determinado en delitos ambientales en el COIP, y si va a ser la parte administrativa, a las diferentes infracciones ambientales que se encuentren establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, su reglamento y demás documentos que se encuentren vigentes a nivel nacional. No sé si con eso, Alexis, te solvento tu duda. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario que quiera realizar? Una pregunta acerca del levantamiento de las especies, de tanto la mastofauna como las otras. ¿Debe de ser siempre un biólogo o debe de ser una persona que también está ligada dentro del área? Por ejemplo, en este caso yo soy ingeniero ambiental, lo cual yo también he participado en levantamientos de estos tipos. No sé si uno también debería de contratar un personal autorizado. Sí, correcto, justamente algo parecido a lo que nos mencionaba, me parece que Alejandra, hace un momento, sí, justamente como les había mencionado en los alcances en el listado de las áreas y especialidades que se pueden acreditar, tenemos el alcance de las actividades que nosotros podemos realizar. Si tú le revistas la parte ambiental, de ingeniería ambiental, no te comenta esta parte de las especies bióticas. Te dice que tu alcance va a ser la afectación a los recursos agua, suelo, aire, etcétera, gestión de desechos, entre otros. Entonces, a pesar de que nosotros podamos tener algún tipo de experticia o hayamos participado profesionalmente en estos temas, al momento de realizar un peritaje sí se requiere tener una experticia tanto con experiencia profesional como a través de la formación académica. Entonces, mi sugerencia ahí sería que sí se pueda realizar esta actividad de peritaje a través de un profesional que se encuentre acreditado en la parte de biología, justamente porque si bien nosotros podamos haber participado en un levantamiento de información, probablemente no contemos con todas las herramientas como para llegar a la identificación de las especies, que son procesos bastante complicados de realizar. Por ponerles un ejemplo, hace un par de semanas, justamente uno de mis compañeros peritos en el ministerio tuvo que realizar una identificación de iguanas y de tortugas dentro de un operativo en el que se realizó justamente la captura de una embarcación en que estaba transportando de forma ilegal estos individuos. Probablemente lo deben haber visto en noticias hace unas semanas. ¿Cuál es la complicación en estos casos? Cualquiera de nosotros puede ver una iguana y saber que justamente eso es una iguana. Sin embargo, muchas veces la forma de las escamas, la forma en la que estén ubicadas, la coloración de las escamas en una parte específica del cuerpo hace que una especie difiera de otra especie. Entonces, si es que tú no has tenido una experticia o una formación profesional en este tema, probablemente tú puedas saber que se trata de una iguana, pero no vas a poder llegar a identificar la especie. Y entre una especie y otra, puede ser que la una esté protegida y la otra no. Entonces, por eso justamente este componente se debe manejar a través de estos profesionales acreditados específicamente en ciencias biológicas, para que al momento de llegar a una audiencia
la persona pueda tener toda la solvencia y los conocimientos como para explicar cuál fue el proceso metodológico que empleó para poder haber llegado a esa conclusión de que el individuo corresponde a esa determinada especie. Esto se ve también, por ejemplo, digamos, en el tema de algunos tipos de mamíferos, en los que igual justamente la coloración que puedan tener, la forma en la que se encuentren localizadas, más bien la forma que tienen las pezuñas, el número de dedos, etcétera, todo eso va a influir en la especie que va a tener. Entonces, mi recomendación ahí sería que sí se maneje a través de un profesional que esté acreditado específicamente en esta parte biológica. Eso, no sé si con eso te quedaba claro tu duda. Sí, muchas gracias. Ya, con mucho gusto, Ian. Listo. Entonces, vamos al último tema que tiene que ver con el tema de macroinvertebrados acuáticos. Les comentaba que este componente tiene una característica especial que está relacionada con la parte de agua, sobre todo en la parte penal. Bueno, esta normativa la vamos a revisar a mayor profundidad el día de mañana, pero dentro de la parte de delitos contra el agua que está establecido en el COIP, nos comenta que una de las formas en que yo puedo determinar si ha habido o no un delito contra el agua es a través del cumplimiento de algunas condiciones que tienen que darse de forma simultánea. Las primeras que son fáciles para nosotros de ver es, por ejemplo, si es que se han incumplido criterios que estén establecidos en los permisos ambientales y si ha habido parámetros que estén fuera de norma en las descargas que se estén generando. Pero la siguiente característica que también tiene que cumplirse de forma simultánea es que hay una alteración en el cuerpo hídrico a nivel hidrobiológico. Existen algunos mecanismos para estimar esta afectación hidrobiológica y una de las más comunes y más sencillas de utilizar va a ser a través del análisis de macroinvertebrados acuáticos, porque la presencia o ausencia de estos individuos va a poder permitir estimar la calidad del recurso hídrico. Algunos de estos individuos, por ejemplo, únicamente se desarrollan en ambientes que no estén contaminados. Por lo tanto, cuando se genera algún tipo de contaminación, los niveles de poblaciones de esta especie disminuyen. En cambio, tenemos otras especies que por sus características se desarrollan en ambientes que tengan la presencia de ciertos contaminantes. Por tanto, si yo hago un análisis en un sitio y tengo una cantidad considerable de individuos de esta especie, puedo estimar justamente que el sitio puede tener determinado tipo de afectación. Entonces, este análisis va a ser utilizado justamente para la parte de delitos contra el agua y para alguna otra experticia en la que ustedes requieran estimar la calidad del recurso hídrico. Entonces, justamente aquí les he puesto como un resumen de la metodología en la que, igual que en los casos anteriores de entomología, se utilizan algunos mecanismos como redes. En este caso les he puesto el empleo de una red Survey. También el uso de estas redes se encuentra estandarizado. Los diferentes mecanismos metodológicos nos indican la forma en la que nosotros debemos colocar la red en el cuerpo hídrico, a qué profundidad debe colectarse, cómo se hace el movimiento de la red para poder yo colectar los individuos, cada cuánto tengo que hacer este movimiento y por cuánto tiempo seguido tengo que hacerlo, a qué distancias tengo que hacer la siguiente medición, etc. Una vez que los individuos son colectados, son posteriormente preservados en frascos y con alcohol para que puedan mantener sus propiedades hasta el lugar donde yo voy a hacer el análisis. En el caso de la fotografía inferior del lado izquierdo, podemos ver justamente a un perito que está realizando el análisis de cada uno de los individuos colectados de macroinvertebrados empleando un estereomicroscopio que le va a permitir justamente identificar las características de cada una de las especies. Como pueden ver en la fotografía, cada uno de esos frasquitos contiene un individuo de macroinvertebrados y en la fotografía inferior de la parte derecha podemos ver justamente una captura que se hizo de lo que se observa en el microscopio. Entonces, a través de este proceso, el profesional acreditado va a poder determinar las especies de estos diferentes elementos de macroinvertebrados y, como les comentaba, a través de diferentes índices, determinar cuáles son las poblaciones de cada uno de ellos y con eso estimar si es que se podrían estar generando contaminación o no a partir de su presencia o ausencia, como les explicaba hace un momento. Entonces, este mecanismo también es interesante de utilizarse. Finalmente, vamos a ver el tema de bioacumulación.
Este tema es un procedimiento especial que tal vez en alguna ocasión la tengan que utilizar y como lo que se indicaba, lo que nos trata de ayudar es para saber cuál es la influencia de un determinado contaminante dentro de una cadena alimenticia. Esto con la finalidad de saber las influencias que podría tener en la salud de las poblaciones. En el ámbito minero, por ejemplo, que se genera una cantidad importante de metales pesados, muchos de estos metales tienen la característica de que son bioacumulables y que su presencia va a estar tanto en el recurso agua como en el recurso suelo. Entonces, al estar en contacto, por ejemplo, con el recurso agua, como vemos en esta fotografía, va a tener un contacto con el plancton, los peces van a alimentarse de este plancton, los peces carnívoros más grandes van a alimentarse de estos peces y al final estos peces también pueden ser consumidos por el ser humano. Igualmente en la parte del recurso suelo, al estar en el suelo va a ser potencialmente bioacumulable en las plantas. El ganado, por ejemplo, que vemos en esta imagen se alimenta de esas plantas y el ser humano a su vez se alimenta de ese ganado. La característica de estos metales, aparte de ser bioacumulables, es que también son biomagnificables en la cadena alimenticia. Esto quiere decir que a medida que avancen cada uno de estos estratos, las cantidades van a ir siendo mayores, porque, por ejemplo, el ganado no se alimenta únicamente de una planta, sino que va a comer varias plantas. Y el ser humano no es que se alimenta de carne una sola vez en su vida, sino que es algo que va a consumir de forma cotidiana. Entonces, si es que tenemos la procedencia de estas fuentes de alimentación de un determinado sitio, que va a tener una influencia constante de contaminación por una determinada actividad, voy a seguir acumulando cada vez más estos metales y al final del día esto me puede traer complicaciones a mi salud. Alguna vez en algunos lugares tratan justamente de ver el nivel de metales pesados presente, por ejemplo, en la sangre de las personas o en elementos como el cabello, por ejemplo, o las uñas, que son lugares en los que normalmente se acumulan estos metales, para saber justamente si es que esta presencia de estos metales primero se encuentra en las personas y si se encuentra en qué cantidades, como para tratar de ligar esto con las diferentes actividades que se realicen. Alguna vez realizamos algún estudio fuera de un peritaje, sino netamente investigativo, en las cuencas del río Tenguel. No sé si ustedes se ubican en esa parte, pero este río Tenguel está influido altamente por actividades de minería. Entonces se colectaron algunas especies de peces, camarones y conchas justamente, y se pudo ver que sí había presencia de metales en estos elementos. Y muchas personas de las comunidades suelen pescar en estos lugares para su alimentación o para comercio también. Entonces, esto es un factor que me puede a mí ayudar a identificar esta presencia y, como les decía, las potenciales afectaciones que se puedan generar en la salud de la población. De forma general, el procedimiento para hacer un análisis de bioacumulación empieza con la colecta de las especies a través de los mecanismos que me permitan colectarlas. Normalmente estos análisis se realizan en especies de ictiofauna, que es donde es más sencillo poder ver este tema, así que podremos utilizar las redes o anzuelos que veíamos anteriormente. Como segundo punto tenemos lo que es la obtención del gramaje requerido. Normalmente las vísceras son los lugares dentro de todo el individuo en donde los metales se van a acumular con mayor facilidad. Los laboratorios igualmente nos piden un gramaje mínimo para poder realizar el análisis, en este caso de las vísceras. Si tenemos un pez, por ejemplo, que pesa unos 500 gramos, las vísceras, me invento, pesarán unos 50 gramos. Si el laboratorio me pide mínimo medio kilo de muestra, significa que voy a tener que colectar una cantidad grande de estos especímenes para poder tener en nivel de vísceras el peso mínimo que me pide el laboratorio para hacer el análisis. Posteriormente vamos a hacer un etiquetado y preservación de estas muestras, como les comentaba, manteniendo la cadena de frío hasta el sitio donde se va a realizar la inspección y, al igual que en los demás casos, el establecimiento de las cadenas de custodia respectivas. En estos casos también es importante que se trabaje con los laboratorios acreditados para contar justamente con este elemento y garantizar que las muestras que se han colectado cumplen con las características para que me den resultados adecuados. Eso con la parte de acumulación y sería justamente el último tema que teníamos planteado para el día de hoy. No sé si de pronto tenemos preguntas adicionales sobre lo que hemos visto en la clase de hoy. Ok, si no tenemos preguntas adicionales, entonces eso sería todo por el día de hoy.
igualmente, como les comenté ayer, si es que en el transcurso del día de mañana tienen alguna consulta o algún tema que no les haya quedado un poco claro, lo podemos tratar al inicio de la clase del día de mañana. También veremos las preguntas que nos hicieron los compañeros justamente sobre estas dudas para ver. Y como les indicaba, el día de mañana vamos a ver dos temas importantes, los dos relacionados con la determinación de daño. El uno de los aspectos va a estar determinado en el aspecto administrativo, conforme lo que nos dice el Código Orgánico del Ambiente, y el otro desde el punto de vista penal, conforme lo que nos indica el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ir viendo los diferentes mecanismos para determinar daño en estos dos aspectos, cuáles son las normativas que están relacionadas con cada uno de ellos y los procesos que yo tendría que emplear como perito para poder hacer la determinación de la información que se requiere para que yo pueda concluir si es que efectivamente se ha generado o no daño dentro de estos dos ámbitos. Entonces eso, cualquier pregunta la pueden escribir al chat o me escriben sin problema. Les agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. También les quería preguntar si es que les pareció interesante la actividad del inicio de la clase como para tener una retroalimentación similar el día de mañana sobre el tema que vimos hoy. Sí, estuvo muy bien. Listo, entonces yo les preparo el día de mañana también alguna actividad interactiva para el inicio de la clase sobre lo que hemos visto hoy como un tema de refuerzo de estos temas antes de empezar la clase como tal. Nuevamente les agradezco muchísimo por su asistencia y su participación. Que tengan una muy buena noche todos y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Descansen todos, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Ah, perdón. Antes de que se vayan, tenemos una pregunta que nos indica si podríamos realizar un ejercicio práctico de un informe pericial. Déjame ver cómo puedo organizar el tiempo de las presentaciones porque están así como un poco justas para cubrir todos los temas, pero de ser posible voy a tratar de hacer esto el día viernes para ver si podemos plantear alguno de los casos de ejemplo y que ustedes puedan hacerlo. Ya voy a pensarlo cómo lo podemos hacer, pero no creo que habría mayor inconveniente siempre y cuando el tiempo sí nos ayude. Eso, chicos, entonces hasta mañana con todos, que tengan una buena noche, descansen.